Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Fíjense que migrantes preparan megacaravana en Chiapas para este fin de semana. Platicaremos por supuesto en un instante con Tonatiuh Guillén e iremos hasta Chiapas para informarle lo que está ocurriendo ahí. Hoy la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración detuvieron la tercera caravana que está en el municipio de Escuintla, la cual estaba integrada por unas 200 personas, la mayoría de origen haitiano. El presidente de la República dijo que los migrantes, pues ojalá se puedan mantener en albergues en el sur-sureste. Claro, el tema es que tengan capacidad de procesarlos. También adelantó que iba a mandarle una carta a Joe Biden sobre este asunto migratorio. El presidente confirmó a María Estela Ríos como consejera jurídica de la presidencia y dijo que Scherer dijo lo siguiente de Scherer. Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho. Y habló pues de todas las piezas legislativas que se diseñaron en su oficina. Además advirtió a Alonso Ancira que sus amigos políticos lo están mal aconsejando. Esto dijo. Que no esté pensando que porque ya está Moreira de coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, lo va a proteger, lo va a ayudar, que es el mismo tiempo de antes. Pues no, todos sus amigos políticos, a los que los ayudaba, les prestaba el avión, no uno, varios, pues no, lo van a ver, además no pueden. Pues eso dijo el presidente de la República. Es todo un tema, porque finalmente el acuerdo que debería en principio ser público, las líneas generales de, digamos, resarcir, pagar para mantenerla, en este caso, la libertad, pues estaría cayendo, porque dice ya mejor no pago, el acero está subiendo, ha habido cambios también importantes en el gabinete, ahí hay varios hilos que hay que seguirle a esta historia, y el presidente directamente le dice a Moreira, con quien han pactado muchas cosas, ojo, no los vamos a ayudar con eso. Señalamientos del presidente, igual que en su libro señala directamente Osorio Chong, y dice, es raro, ¿no? Este señor que viene de un origen humilde en Hidalgo y de pronto se consigue una casa en las Lomas, una zona muy, muy elegante, por cierto, motivo de gran escándalo en el sexenio anterior de Peña Nieto. El tema fue tratado discretamente en las épocas en las cuales Gobernación también hacía esas cosas, pero bueno, el presidente les pone ahí como señalamientos, a ver Moreira, a ver Osorio, los tengo puestos efectivamente, los tengo en la mira. Le comento que eligen magistrados a Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Senado busca acuerdos sobre seguridad, presupuesto y la pregunta para la consulta sobre revocación de mandato. La Cámara Alta valora nueva ley de la Armada de México. La bancada de Acción Nacional recibió al ultraderechista Santiago Abascal. Firmaron una carta de Madrid, afirmaron que México nunca será comunista. Hace un instante le preguntaba a Julián Rementería qué hacen sentados con esa gente. Digo que su partido tiene más similitudes con el PP que con Vox, pero la firma es para defender la libertad. Usted tendrá la mejor opinión. En las últimas horas, México registró 993 muertes y 18.138 casos de COVID. Está circulando en internet un testimonio de una niña que le explica a López-Gatell por qué tiene ella derecho a recibir la vacuna Pfizer. Es bastante impactante como mensaje. Y bueno, pues mucha gente se sigue preguntando en qué momento se va a empezar a vacunar también a los más pequeños, un país que tiene ya 261.496 fallecidos. Vamos a una breve pausa, regresamos. Bueno, y seguimos con la información, agradeciéndole muchísimo su compañía. Y bueno, pues le comentaba el caso de Ancira, fíjese que bueno, pues aún no firma el fideicomiso reparatorio por daños causados a Petróleos Mexicanos, y en este caso, pues si no lo firma, ya escuchamos al presidente de la República decir, oiga, ni Moreira ni nadie lo va a ayudar. Un juez tendrá efectivamente que determinar si ordena la reaprehensión de Ancira, que no sé si está en México en estos momentos, porque bueno, pues todavía no firma aquí en territorio nacional el fideicomiso con el cual este accionista de Altos Hornos de México, AMSA, debería cubrir la reparación del daño causada, como se ha dicho, a Petróleos Mexicanos por la venta de agronitrogenados, informaron funcionarios federales. Y bueno, pues el día de hoy
y el tema se trató en la mañanera. Vamos a ver en qué termina este asunto. El presidente desde hace varios años ha puesto un gran énfasis en esto, y el modelo de justicia que ha planteado, de procuración de justicia que ha planteado este gobierno, y particularmente el combate a la corrupción, se ha basado en si me reintegran el dinero, podría en este caso pues exonerar, ¿no? Tener algún tipo de consideración con Ancira. Él se va, dice no doy el dinero, y se abre toda esta situación. Lo segundo pues es el tratamiento a Lozoya, que lo que hizo fue, dijo, ¿qué libreto quieren? A ver, ¿quieren que les acuse a todos los enemigos del presidente? Y cantó la ópera más o menos en el tono que quería el gobierno. No han podido procesar todavía a nadie, pero en cualquier caso ahí sigue el tema. Bueno, esos son asuntos que tienen que ver con la justicia. Hay otros que tienen que ver con pues una especie de arreglos paralelos. Hoy leía a Darío Celis, a quien le mando un saludo, decir que Carso pagará 425 millones por la línea 12. Usted sabe que el ingeniero Slim y el presidente llegaron a un acuerdo para rehabilitar la línea 12, una línea de la cual pues todavía no hay ni dictámenes claros, aunque está la publicación del New York Times, y usted puede consultar para saber lo que ocurrió, ni hay tampoco responsables. Entonces, bueno, ahí se lo dejo. Hoy se publica que costaría 425 millones el pago. Bueno, pues seguimos por supuesto con la información. Vamos ahora a Chiapas. César Solís, adelante. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Comentarte que los operativos de contención migratoria contra las caravanas que recorren la costa de Chiapas en su intento de llegar al centro y norte del país continúan con mayor intensidad. Comentarte que de la tercera caravana que salió ayer por la mañana de Tapachula, durmió en Huixtla y a las 3 de la madrugada salió para continuar con su travesía al norte del país. Sin embargo, poco después de las 10 de la mañana, sobre el tramo carretero de Villa Comatitlán, Escuintla, kilómetro 223, ya los esperaba un fuerte operativo encabezado por personal de Migración y la Guardia Nacional. En el lugar, los elementos marcaron el alto a los migrantes para asegurarlos. En respuesta, los migrantes se resistieron, dándose a la fuga e internándose en algunos predios de ranchos ganaderos. De manera extraoficial se mencionó que fueron asegurados unos 35 migrantes, los cuales fueron trasladados a la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula. Posterior, los elementos realizaron otro operativo en calles y avenidas del municipio de Escuintla, donde lograron asegurar a otro número importante de migrantes que se encontraban en algunos hoteles, hasta donde los elementos de la Guardia Nacional y Migración ingresaron sin orden alguno, lo que ha causado mucha molestia por parte de los propietarios de dichos establecimientos. Comentarte que en las últimas versiones es de los migrantes que se encontraban dispersos, que esperaban esta tercera caravana para unirse en Mapastepec y salir más fuertes hacia el norte del país. Sin embargo, estos operativos los están dispersando, están evitando que continúen su tránsito, Leo. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. Te mando un gran abrazo. Un abrazo de vuelta. Buenas noches. Gracias, César Solís, nuestro corresponsal en Tapachula. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Me enlazo, y ahora vamos al análisis, con uno de los investigadores. Más le tocó la responsabilidad de ser el primer comisionado de migración que más han trabajado este asunto de la migración. Tonatiuh Guillén, doctor, bienvenido. Qué gusto saludarte, querido Leonardo. Gracias por invitarme. Oye, pues el gusto es absolutamente todo nuestro. Duele ver que nos tropezamos con la misma piedra. Tú me lo dijiste hace varios años. Hay opciones, hay formas de abordar este tema migratorio. Además me advertiste que tarde o temprano digamos, paradigma de la contención con fuerzas militares iba a generar un desgaste. ¿Qué lectura tienes de lo que ha venido ocurriendo, mi querido Tonatiuh? Leonardo, mira, desafortunadamente pues la situación en los países de origen pues se han empeorado. Creo que son de los momentos más críticos. Como conoces muy bien, la situación de Haití es terrible. Honduras y los otros países centroamericanos pues no mejora su escenario. Nosotros mismos, Leo, también tenemos nuestra cuota de refugio que está buscando alternativa en Estados Unidos, también por desplazamientos internos. Entonces estamos en una coyuntura en donde la movilidad de las personas pues tiene mucho de forzado, tiene mucho de estar buscando literalmente protección de la vida.
Y esa confrontación que vimos con la Guardia Nacional y Migración, pues es un retrato de lo inadecuado y de lo ineficaz que es intentar resolver por la vía de la fuerza, e incluso ya con tonos muy agresivos, que lamento mucho que el Estado mexicano esté en ese tono de agresión. Ya no es solo el término contención o control, sino ya es una agresividad que sobrepasa el marco normativo. Y esa tensión, pues lo único que nos está generando es pues, dramas humanos acentuados, que es lo que estamos viendo en la frontera sur y también ya en la norte. También tenemos ya un paquete grande de desafíos de asistencia humanitaria en las mayores ciudades fronterizas mexicanas, debido a este flujo que permíteme agregar, este flujo migratorio que estamos viendo en la caravana es una parte pequeñita, un fragmentito del total que todos los días cruza por el país, que aproximadamente pueden ser 3 o 4 mil personas cada día, que se mueven por otros mecanismos y lamentablemente vinculados al tráfico de personas y pagando cantidades extraordinarias. Y entonces la contención nos está generando estos cuadros pues de grave tensión social y que no los estamos resolviendo, y que del otro lado, si revisamos la política de contención, pues solamente ha sido útil, entre comillas, y eficaz contra estos grupos pequeñitos, pero no contra todo el otro movimiento enorme que te reitero, está muy vinculada a la logística de los traficantes y a las cantidades increíbles de dinero que están involucradas ahí, Leonardo. Sí, sí. Oye, el problema tiene, pues, por supuesto, muchos componentes y requería de una estrategia, creo yo, de amplísimo espectro. Pero además de los elementos expulsivos que tú anotabas muy bien, el fenómeno migratorio se da siempre por una combinación de, digamos, elementos expulsivos y elementos atractivos. La economía norteamericana está funcionando mejor y esto, bueno, pues se está reflejando en las remesas mexicanas y en otros muchos temas, pero hay este efecto de atracción. Estados Unidos consigna ahora que tiene un montón de espacios de trabajo para efectivamente recibir gente o poder efectivamente absorber en el mercado de trabajo a tanta gente. ¿No ha llegado el momento de hablar así con, yo no sé si involucrar también a europeos, a Japón, como una gran conferencia para tratar este asunto, Tonatiuh? Sí, ese tema sí es una ruta que bien la ratificas, es la ideal. Por lo menos debiéramos estar avanzando hacia un pacto regional de migración, refugio y desarrollo, por lo menos entre Canadá, México y Estados Unidos, y ojalá se pudieran involucrar naciones también europeas. Pero lo cierto es que si no avanzamos a un escenario y un acuerdo internacional con este alcance, que define estrategias compartidas y responsabilidades compartidas, y también estableciendo las responsabilidades que tocan a los propios gobiernos de los países de origen, pues no vamos a avanzar en la problemática. Incluso se pueden pensar salidas de instrumentación muy simple, pero de efecto muy potente, como sería que los procesos de refugio empezaran desde Centroamérica, que empezaran desde el sur de México con una logística operativa grande, y nos evitaríamos todo este escenario tan terrible que estamos viendo. Entonces hay medidas y sí hay alternativas como esta que te estoy comentando, pero requieren de una voluntad política pues fuerte y pronunciada y un ánimo de cambiar de paradigma. Eso, y construir capacidades. Fíjate, digo, este tema de las grandes potencias, las economías del centro, las economías del norte, van a crecer ahora como nunca habían crecido en los últimos años, y este boom pues debería, no sé, mostrar algún tipo de solidaridad con estas regiones, ¿no? Como un gran pacto. Pero la segunda, hace unos días le preguntaba a Andrés Ramírez Silva de la Comar si las capacidades que tiene ese órgano para recibir y procesar a los que vienen a pedir efectivamente refugio a México había
había aumentado y me dijo que eran 50 y tantos funcionarios, Tonatiuh. O sea, no se puede atender un fenómeno de esa magnitud solo conteniendo con la Guardia Nacional. No, la capacidad de Comar, y que hace un esfuerzo extraordinario y hay que reconocerlo, pero también es minúsculo frente a la situación. Y además Comar solita no puede. Yo creo que tendríamos también que reformar nuestro escenario de refugio. Comar necesita tener una fortaleza institucional mucho mayor. De hecho, vive mucho del subsidio que le pasa a ACNUR, no tanto del subsidio del presupuesto federal, lo cual es una falla notable que tenemos. Y además vincularse Comar a escenarios que le permitan que la persona refugiada, desde que empiece su proceso, pueda tener un reconocimiento en México, incluso tener posibilidades laborales en México, de tal manera que se convierta en un mecanismo virtuoso de desarrollo económico también el proceso de refugio. Ya. Oye, en el momento en el cual, bueno, pues recordamos la crisis esta de los aranceles, ahora el presidente nos cuenta que redactó la carta con la ayuda de su esposa para contestarle a Trump en aquel momento, como que se nos ha regresado, ¿no? Es decir, no diría que tenemos la presión de Trump en estos momentos tan fuerte como la de Biden, pero entiendo que nos está ayudando con las vacunas, pero para casi todo efecto práctico nos está poniendo, Tonatiuh, en el mismo escenario. Sí, y hay que agregar que de alguna manera, y incluso de una manera muy formal, interiorizamos esa política. El hecho de que la Guardia Nacional haya sido integrada como parte de la estructura de Estado para el control de los flujos migratorios, pues ya retrató otra dimensión de la institucionalidad para atender esa problemática. Pues cuando ya la Guardia Nacional tiene esas funciones, pues ya el tono está marcado, el tono y la interiorización de no solo del Instituto de Migración, sino también de la Guardia Nacional en este esfuerzo de contención como el que vimos, y que retrata muy bien esta interiorización, que ya no es solamente la presión externa, ya es parte del aparato que tenemos funcionando. Ya. Oye, y malas noticias, pues esto no va a parar, ¿no? Esto de una golondrina no hace verano, pues vamos a tener un otoño complicado en esa materia. Tonatiuh, te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Un abrazo y gracias, Leonardo, hasta pronto. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene el experto Tonatiuh Guillén comentando con usted. Él es ahora académico de la UNAM, del programa universitario de estudios del desarrollo, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. El tema es muy, muy delicado. Y bueno, pues en los próximos meses seguirá generando presión por esta situación que vive la región centroamericana. Y por supuesto el factor atractivo, ¿no? La gente dice, oiga, pues si están de maravilla en Estados Unidos, ve cuánto dinero regresan a México, yo me quiero ir a aquel paraíso, mientras no podamos efectivamente generar las condiciones, ya no solo en Centroamérica, también en México, para que la gente pueda tener un trabajo digno. Hace unos días leía un artículo fantástico creo que de Rogelio Hermosillo, diciendo efectivamente que, bueno, pues el problema en México son salarios tan bajos y la imposibilidad que tenemos de resolver la vida, ¿no? La gente en Estados Unidos en 2 años gana lo que en México van a ganar con programas sociales y todos los apoyos del partidazo y todo, en prácticamente toda su vida. Mientras tengamos esos diferenciales, la gente seguirá migrando. Y claro, si además hay descomposición social, presión política, en el caso de Haití, asesinato del presidente, pues peor me lo pone. Le pido una reflexión, por eso metí el tema de los países más ricos del mundo. En este año, después de la pandemia, después de la caída brutal que hemos tenido, la distancia entre México y Estados Unidos va a ser todavía más grande que la que teníamos antes de la pandemia. O sea, porque nosotros perdimos 8.5 y ahora vamos a crecer al 6. Bien, vas recuperando, pero los norteamericanos van a crecer al 6 y pico y perdieron 3 y pico. Es decir, van a terminar siendo más ricos.
que la mayor parte de los países latinoamericanos, y por tanto la distancia entre unos y otros sigue creciendo. Sigo creyendo, y lo pongo sobre la mesa con una enorme seriedad, que este gobierno, el actual, se llame cuarta, quinta, sexta transformación, no puede seguir desentendiéndose, por más malabares y acrobacias políticas que haga, del crecimiento, pero en serio, de este país, y no va a alcanzar con dinero solo del gobierno. Hace falta involucrar a la IP. Si no hay crecimiento, eso me lo dijo hace algunos meses Alfonso Romo, no hay cuarta transformación, pero no habrá, necesitamos un crecimiento sostenido de varios años, esto que decían cuando eran oposición, de muchos años, o sea, unos 20 años de crecer más que los Estados Unidos, para ir reduciendo la distancia que hay entre unos y otros. Si no, pues unos ricos y otros pobres, y ahí tenemos las tensiones migratorias permanentes. Julio Vaqueiro, además en los Estados Unidos les ha estado lloviendo, pero en serio, cuéntanos qué novedades tienes. Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Sí, vaya que han sido días difíciles con el paso de Aida, que tocó como huracán en las costas de Luisiana el fin de semana, y ahí dejó daños muy graves, pero ha ido avanzando hacia el norte, Leonardo, y en la costa este de los Estados Unidos, ya como tormenta tropical, ha dejado todavía mayor daño. Se cuentan al menos 43 personas muertas, 23 de ellas solamente en el estado de Nueva Jersey. Esto por las inundaciones severas, por las corrientes de agua, por las caídas de árboles y por los tornados que se han llevado numerosas estructuras en los estados del noreste. Hablamos de Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut. En la ciudad de Nueva York concretamente, inundaciones como nunca se habían visto, una alerta de inundaciones por emergencia, como es el término que se empleaba ayer, y decían es el término más elevado que se puede dar, la mayor alerta por unas inundaciones, nunca había ocurrido en el área metropolitana de Nueva York. Y bueno, ayer lo vimos, las estaciones del metro, todo el sistema de transporte público subterráneo en la ciudad de Nueva York, la red completamente colapsada por las inundaciones de las estaciones, lo mismo que el aeropuerto de Newark en Nueva Jersey. Ya hoy el presidente Joe Biden consideró la gravedad de lo sucedido una advertencia de las amenazas que el planeta enfrenta por el cambio climático. Y esto además pues es un reto concretamente para la gobernadora Kathy Hochul, que lleva 10 días de haber tomado posesión, y ahora se enfrenta con este escenario realmente complicado, cerca de 150,000 hogares sin electricidad y bueno, daños realmente sustanciales, Leonardo. Sí, una tormenta, pero brutal, que nunca había llovido tan concentrado en tan poco tiempo así. Oye, ¿qué otro tema domina allá en la agenda norteamericana? Hemos visto el debate en Texas, que pone la prohibición de, hacer interrupciones voluntarias del embarazo después de 6 semanas, pero el asunto de Afganistán se va serenando, Julio, o sigue provocando todavía una intensa polémica. No, el asunto de Afganistán yo creo que será una sombra que perseguirá al presidente Joe Biden todavía por algunos meses más. Se espera seguramente que veamos comparecencias en el Congreso, en el Senado, de los actores involucrados, miembros del gobierno que tomaron la decisión de evacuar de esta manera a Afganistán. Y la polémica en ese sentido crece, pero te diré que el ciclo informativo sí está muy concentrado concretamente en Aida y lo que mencionabas de Texas, sobre todo no solo porque es una ley que prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas y que, de acuerdo con muchos, va en contra de la Constitución, pero ahora lo nuevo hoy es que la Suprema Corte de Justicia aquí en Estados Unidos avala la decisión de Texas. Es una corte, sabemos, con una tendencia mucho más conservadora actualmente, y eso, digamos que allana el camino para que otros estados que tengan intenciones similares a la de Texas, se me ocurre Florida, puedan también buscar un camino para prohibir el aborto y digamos, enfrentar el caso que desde los años 70 permitía un aborto protegido por la ley en Estados Unidos. Muy bien. Pues Julio, te agradezco mucho el enlace y te mando un gran abrazo. Buenas noches, Leonardo.
Buenas noches. Y en los últimos tiempos ha habido ciertamente una valoración de la administración Biden muy cambiante, ya que los vecinos son muy sensibles, ¿no?, al ciclo informativo, y de pronto, a diferencia de nosotros que ciertamente no somos tan sensibles a eso, no tan reactivos. En este caso vemos cómo la aprobación del presidente en 3 o 4 días ha perdido puntos. Estoy viendo la última en este caso es de Emerson, aprueba a Biden 46% y lo desaprueba en 47%. Hacia finales de agosto, todavía cuando no estaba lo peor de Afganistán, traía efectivamente mejores números. O sea, le ha costado, por ejemplo, esta de Reuters Ipsos de 26 de agosto todavía le daba más 3, o sea, estaba en terreno positivo, pero sí, le ha costado caro al presidente de los Estados Unidos. Alberto Hernández Unzón, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor Curcio? Muy buenas noches, gusto en saludarlo. Pues aquí viendo las tormentas para esta noche nuevamente en zonas del Valle de México, sobre todo toda la zona poniente, todos los municipios del poniente con actividad de tormentas, y también en la zona de Montemorelos en Nuevo León, en Pachuca, Hidalgo, hay zonas de tormenta, muy pendientes de el Atlántico, doctor Curso, porque el huracán Larry está tomando fuerza, se espera se convierta en huracán arriba de categoría 3 por la costa oeste de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, se mueve al oeste franco a 30 kilómetros por hora, tiene vientos de 130 kilómetros por hora, todavía le llevará un buen tramo recorrer todo el Atlántico, pero se enfila hacia las Bermudas y como huracán categoría 3 o 4, así que muy pendientes allá en la costa este, básicamente de Estados Unidos, y también aquí en la zona del territorio nacional, muy pendientes de la baja presión que se encuentra frente a Nicaragua y Honduras, con trayectoria hacia el sur de la península de Yucatán, y el posible desarrollo para el fin de semana e inicios de la siguiente en la zona del Pacífico frente a Guerrero, Michoacán y Colima, nuevamente entrando a una época de fuertes ciclones tropicales para las próximas 2 semanas, doctor Curcio. Ya, pues ingeniero, y hoy hemos tenido un día que ha llovido toda la santa jornada aquí en la capital. Le mando un abrazo. Gracias, igualmente, muy buenas noches. Gracias. Y hace un instante platicamos con Tonatiuh Guillén de este tema de la migración y los refugiados. Hay, por supuesto, distintas razones. Ve ahora que Polonia declara estado de emergencia en la frontera con Bielorrusia y la Unión Europea está acusando al régimen de Lukashenko de orquestar, dice, una ola migratoria como arma híbrida para luchar contra las sanciones de Minsk. Recuerda usted que ya vimos también un episodio, no igual, pero con ciertos elementos entre España y Marruecos. Además, leo que Pakistán está cerrando la puerta al éxodo afgano. No podemos admitir, dice el gobierno de Islamabad, más refugiados. Israel Aldave, te saludo. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Comentarte que este día el gobernador todavía del estado de Querétaro, Francisco Domínguez, envió una carta, la hizo pública, en donde afirma que no va a buscar a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. ¿En donde milita? ¿Por qué, Leonardo? Pues porque el mandatario todavía anuncia que no hay condiciones democráticas para buscar este proceso electoral al interior del Partido Acción Nacional, en donde es habido, Leonardo, pues Marco Cortés, el actual dirigente, aunque ha pedido licencia para separarse de este encargo político, pues tiene cooptados todos los órganos de elección al interior del Partido Acción Nacional, no solamente a nivel nacional, sino en los estados. Por ello afirma Francisco Domínguez, que no va a buscar suceder a Marco Cortés, que no va a participar en este proceso de elección interno al interior del Partido Acción Nacional, que va a concluir el próximo mes de octubre. Afirma en esta misiva que él se va a dedicar a su actividad empresarial, es decir, a la ganadería allá en su natal estado de Querétaro. Por otra parte, Leonardo, comentarte que todavía aquí en el Senado de la República continúa
continuamos en este largo receso que se ha pactado para que los legisladores, los señores senadores de la República, puedan encontrar acuerdos en torno a la aprobación de la ley de revocación de mandato. Y es que si bien el grupo mayoritario de Morena, junto con sus aliados políticos, han accedido a modificar la pregunta para que este ejercicio se trate verdaderamente de una revocación y no de una ratificación. Hay otros temas, Leonardo, que están en estos momentos todavía en discusión, lo que tiene que ver con el presupuesto, también con la seguridad de los votos, es decir, que se garantice que los ciudadanos no puedan ejercer este derecho el mismo día de la votación, pero también lo que tiene que ver con la publicidad, y es que Morena busca, Leonardo, sobre todo que el presidente de la República pueda hacer publicidad, es decir, que no entre en un periodo de veda para poder publicitar este ejercicio ciudadano, Leonardo. Sí, pues muchas gracias por el reporte, cuídate mucho. A tus órdenes, Leonardo. Saludo. Y bueno, pues de México llega la 15ª medalla ya en los Paralímpicos de Tokio. Pausa, volvemos. Bueno, seguimos con la información. El secretario de Gobernación se reunió con el gobernador de Oaxaca para hablar del tema de la gobernabilidad en aquella entidad. Da a conocer Presidencia los viáticos que de Altos Hornos recibían algunos políticos. Ya a Rubén Moreira le mandaron así como el señalamiento claro de que pues más vale que pienses de qué lado estás, ¿no? 31 millones recibió de viáticos. Después viene Mario Fabio Beltrones, 8 millones, Emilio Lozoya 12, Carlos Navarrete 1.800.000, Carolina Villano 2.536.000 y Gabino Cue, quien fue gobernador de Oaxaca, 823.000, lo cual importa, 58 millones de pesos y además desglosan la cantidad, digamos, de vuelos que se hicieron en distintos puntos y todo queda, digamos, en este caso registrado, como decían los clásicos, si quieres que algo no se sepa, no lo hagas. El día de hoy México propuso en el Consejo de Seguridad o planteó el tema del uso de armas químicas en Siria. Parte de lo que dijo el embajador de la Fuente fue esto. Le pregunto a la alta representante, ¿cuál será el impacto de ello en las acciones previstas o en las investigaciones sobre el terreno? Cooperar con la OPAC y con los diversos mecanismos establecidos para el esclarecimiento sobre el uso de armas químicas significa cumplir con las obligaciones que tienen los Estados parte de la Convención. Reiteramos, asimismo, nuestra propuesta para que los equipos de investigación de la OPAC sobre este expediente puedan rendir informes puntuales al Consejo de Seguridad. Esto nos permitiría contar con información de primera mano sobre sus investigaciones y romper la inercia que se ha establecido en la revisión mensual del expediente químico de Siria. Se trata de avanzar en la solución de los temas pendientes y no de mantener un diálogo circular y reiterativo. Pues eso dijo el embajador de la Fuente allá en Naciones Unidas. Gerardo Ochoa Sandy, ¿cómo estás? Leonardo, qué gusto escucharte. Un saludo a tu auditorio. El gusto es todo nuestro. Oye, la cultura, sabemos, no es, digamos, de las partes más llamativas en los informes presidenciales. ¿Qué cosechas de lo que informó el día primero, Gerardo? No esperábamos, por supuesto, un cambio de tono en relación con los informes anteriores, tanto los de septiembre como su informe de julio respecto de la cultura. La mención fue discreta, pero yo quisiera destacar una evolución preocupante que ha habido entre el primero y el tercer informe en relación con la cultura. En el primer informe, el presidente destacó en su oportunidad los que eran los proyectos centrales de la Secretaría de Cultura. El programa de cultura comunitaria, que interrumpió de golpe la pandemia, porque iba dirigido a los municipios más vulnerables del país, la intención de llevar la cultura a esos municipios para reconstituir el tejido social.
Ese fue uno de sus anuncios relevantes en aquel primer informe, al igual que el Programa Nacional de Reconstrucción relacionado con los inmuebles de carácter histórico dañados durante el sismo de 2017. Hizo mención también al Centro Cultural de Los Pinos, que recién que de tiempo atrás había iniciado sus actividades, y naturalmente al Fondo de Cultura Económica, a la Red Educal y a la Estrategia Nacional de Lectura, que también había iniciado su señora esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, y que también interrumpió la pandemia abruptamente porque ella llevaba una campaña muy estratégica de visitas a distintos estados para organizar lo que ella llamaba fandangos de lectura. Todo esto desapareció para el segundo informe. En el segundo informe solo sobrevivió el Fondo de Cultura Económica. Se destacaron pues las descargas de libros gratuitos que ha venido promoviendo el director del fondo, Paco Ignacio Taibo II, su colección de Vientos del Pueblo, que tiene tiros de 40,000 ejemplares, unos costos entre 8 y 20 pesos, y la creación de salas y clubes de lectura. Anunció allí también la colección 21 para el 21, que recién ha comenzado a empezar a ser distribuida entre la población. De pasadita mencionó otra vez al Centro Cultural Los Pinos. Que son títulos consolidados, ¿no? El catálogo, Balún Canán y todos reeditados. Yo no sé si a precios más baratos, pero bueno, me llegó, agradezco al Fondo de Cultura que me hayan remitido la colección, misma que voy a revisar. Gerardo. Sí, en efecto, hay la intención de que estos títulos sean distribuidos de manera gratuita. Se dio a entender, no me quedó muy claro, me creó por cierto algo de confusión, si habría la opción de venta al público para los que no estamos en el sector al cual van dirigidos los libros gratuitos, si tuviéramos interés en adquirirlos, porque habremos muchos... O ya tenemos Canec, claro, ¿no? Exactamente, pero obtener la colección pues estaría muy bonito, los 21 títulos en esta nueva edición. Pero enfatizo eso, aquellos proyectos de arranque de la Secretaría de Cultura, como el Programa de Cultura Comunitaria, y el Programa Nacional de Reconstrucción de los Inmuebles y la Estrategia Nacional de Cultura de Lectura, desaparecieron virtualmente del segundo informe. Y en el tercero, volvió a quedar nada más el Fondo de Cultura Económica. Volvió a hablarse de una serie de títulos y de tirajes. Se habló nuevamente de la colección 21 para el 21, del proyecto Chapultepec, del proyecto ecológico del lago del Texcoco, del cual se conoce en realidad muy poco. Hubo una mención que a muchos nos ha causado sorpresa. Mencionó una cifra de 1,530 exposiciones realizadas en 34 meses. Esto en México y en el extranjero, pero es decir, ha habido un desdibujamiento desde aquel primer anuncio donde estaban claras las menciones a la estrategia de la Secretaría de Cultura en 3 líneas: estrategia de lectura, programa de reconstrucción de los inmuebles históricos y el programa de cultura comunitaria, a referencias meramente casuísticas, lo cual habla pues que el programa de cultura de este sexenio pues acabó por completo desdibujándose. Ya, pues sí, así está el asunto. Mi querido Gerardo, pues te agradezco mucho el comentario que has estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, un saludo. Hasta luego. Gracias, pues sí, se va desdibujando, y sí, leía, me impresionó mucho 1,000 y pico de exposiciones sobre temas mexicanos, de la antigüedad mexicana en México y en el extranjero. Bueno, por supuesto usted tendrá la mejor valoración, pero bueno, hay que reconocer una cosa que es muy clara: el presidente nunca ha mostrado, ni lo hizo como jefe de gobierno, ni a lo largo de su carrera, una particular atención por el tema de la cultura. Él lo ve, digamos, con cierta distancia. Él pertenece a una generación que ve estos temas, por lo menos
Su formación, el último libro también lo acredita, en donde valora algunas cosas, no se niega, hay citas hasta Gogol, algunas ya muy conocidas de Nicolás Guillén, ya le platicaba el asunto de la muralla, que le gusta mucho, pero bueno, ciertamente la cultura nunca ha sido su prioridad, ¿no? Me sorprende que algunos digan, es que el presidente está, en este caso, caminando por otro sentido. No, yo no creo que ni la cultura, lea usted su libro y va a ver que las universidades, el tema del mérito, los científicos, eso no es un tema que le guste. Por tanto, yo creo que es responsabilidad de cada cual. Si la gente se imaginaba que esto iba a cambiar o que en algún momento iba a haber aprecio por la cultura, digamos, como una prioridad gubernamental, pues la verdad es que no sé de dónde lo sacaron, ¿eh? No sé de dónde lo sacaron, ni tampoco apoya la ciencia, ¿eh? Nunca han sido temas por los que el presidente guarde particular o de, digamos, aprecio, ¿no? Tenga interés. Lo dejo ahí, vamos a nuestra pausa musical. Mi querido Javier, muy buenas noches. ¿Cómo te va, mi querido Leonardo? Muy buenas noches a ti y a toda nuestra audiencia. Pues es un gusto saludarlos y pues en esta ocasión, así como la semana pasada hablamos de un enorme director de orquesta que es Leonard Bernstein, que fue Leonard Bernstein, compositor, pianista, etcétera. Hoy toca hablar de Seiji Ozawa. ¿Por qué? Porque ayer cumplió 86 años de edad. Este director de orquesta de origen japonés es uno de los grandes maestros, pues desde buena parte del siglo XX y del siglo XXI. En esta ocasión, aquí estamos escuchando que además es la música pues insignia de nuestra pausa musical, que es la Fantasía Coral de Beethoven, y que es una cosa pues extraordinaria porque además está al piano, como tú ya la habrás identificado, la mismísima Martha Argerich, ¿sí? Entonces, esta que es una obra de Beethoven, quizás no tan conocida como sus 9 sinfonías, algunos cuartetos, los conciertos para piano, el concierto para violín, pero esta es una obra muy completa porque en poco más de 20 minutos resume lo mejor de la música. Es solista, voces solistas, solista al piano, voces solistas, coro, orquesta, texto y pues una obra monumental. Y estás hablando de un director de orquesta que pues estudia en Tokio, se graduó en 1959, luego se va a Tanglewood en Estados Unidos y alcanza una beca para estudiar con Karajan y en la Filarmónica de Berlín. O sea, si es un hombre que se fue, sí es de la cultura del esfuerzo. Y aquí sí, un poquito haciendo alusión a tu último comentario del espacio previo a la pausa musical, pues aquí sería un interés por la cultura, ¿no? Porque dan becas precisamente para que personas como Seiji Ozawa puedan desarrollarse con un enorme director como fue Herbert von Karajan. Y bueno, pues esto en 1961, nada más y nada menos que Leonard Bernstein lo invita como director asistente a la Filarmónica de Nueva York. Si les parece, vamos a pasar a la siguiente obra para seguir hablando.
recordarás, mi querido Leonardo, pues estos primeros compases de la resurrección, la segunda sinfonía de Mahler, en este concierto histórico de 1995, en el que Seiji Ozawa dirige, pues, digamos, esta obra, pero conmemorativa de los ataques en Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki, ¿sí? Ven nada más qué escenario y ve qué obra. Esto es monumental. Y aquí quiero hacer un comentario muy particular y mostrarles, si me permiten, en pantalla, mostrar esta obra. A ver, déjame ver dónde se ve. Ahí está. Que me regaló Patricia Vázquez del Mercado de Puebla. Es una conversación brutal y se los recomiendo ampliamente. Dos genios, Seiji Ozawa con Murakami, hablando, como dice, solamente sobre música. Resulta que uno de los más asiduos asistentes a los conciertos de Seiji Ozawa con la Sinfónica de Boston, que por cierto, pues duró, en la Sinfónica de Boston estuvo desde 1973 hasta el 2002. Es decir, fueron muchos años al frente de esa orquesta, y Murakami lo veía, lo observaba, ¿no? Él seguía escribiendo, como sabes que es un enorme escritor, y de pronto se puso en contacto con él e iniciaron una serie de diálogos que dejaron en este testimonio. Y bueno, pues lo que nos habla es que pasó de Beethoven a Mahler como, digamos, sus dos grandes ídolos, y lo describen de una manera extraordinaria. Me imagino que tenemos poco tiempo. Vamos, por favor, a la tercera obra. Tenemos 3 minutos. Veamos la siguiente, ¿sí? Todavía veamos la siguiente. Aquí tienes la quinta sinfonía de Shostakovich, ¿no? Bueno, aquí están afinando todavía en la orquesta, pero ahí ha de venir en algún momento ya el maestro Ozawa. Lo vamos a espotear apropiadamente para oír. Mira, lo interesante es que él se dedica sobre todo al post-romanticismo. Después de Beethoven da un brinco brutal a Mahler, se va con Shostakovich, se va con Richard Strauss, ¿sí? Y bueno, pues esto extraordinariamente destaca. Mira, algo que también es muy, muy notorio en Ozawa. Las sinfonías de Mahler de memoria. Eso es una locura, ¿no? Y esta es la quinta sinfonía de Shostakovich, y también se sabe la partitura de memoria. ¿Qué le pasó a él? Tuvo primero una enfermedad, una infección bronquial, y después un cáncer bárbaro de esófago en el 2009, y últimamente, Leonardo, pues Alzheimer. Hay un episodio, hay un concierto que les recomiendo que vean, en el 2016, donde Zubin Mehta lo lleva de la mano, sabedor de su Alzheimer, ¿sí?, al podio para que lo acompañe a dirigir. Esto es algo muy emocionante. Es muy emocionante, y lo traigo a colación porque honestamente lo creo, que es el último año que va a vivir con nosotros Seiji Ozawa, y me parece que en su cumpleaños número 86 es más que merecido este homenaje a él. No puedo estar más de acuerdo contigo, invitamos. Y por cierto, dime. Este libro que ya habíamos comentado, este libro, El ruido del tiempo, de Julian Barnes, que es la gran disputa de Shostakovich con Stalin. No se lo pierdan, es extraordinario. Tomamos nota. Javier, te mando 1000 abrazos. Yo a ti. Buenas noches a todos. Cuídese, sea rabiosamente feliz, se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.